esta sesión hablaremos de material de siembra, estados fenológicos, fases del cultivo y factores climáticos. El aguacate Hass. Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Julián Ros, soy ingeniero agrónomo, actualmente trabajo en un convenio que tiene la Gobernación de Cundinamarca y la empresa LST, todo lo relacionado con frutas y hortalizas de exportación del departamento de Cundinamarca. Estados fenológicos del aguacate Hass. Hojas. Las hojas del aguacate son pecioladas, son hojas alternas. En el caso de la variedad Hass son oblonga-lanceoladas, tienen un margen entero, la base es obtusa, la forma del lápice de la hoja es agudo, con unas dimensiones de 8 a 40 centímetros de longitud y de 3 a 10 centímetros de ancho. El haz, la parte superior de las hojas, es verde rojizo cuando están jóvenes. Cuando están maduras es verde, poco brillante, y el envés de las hojas es de color verde opaco, con 4 a 10 pares de nervaduras laterales que son prominentes por el envés de las hojas. Además, las hojas se encuentran dispuestas en espiral y brotan en racimos. Inflorescencias. Las inflorescencias en aguacate, también llamadas comúnmente panículas, son tirsos con ramificaciones que terminan en flores. Las inflorescencias nacen más frecuentemente de las yemas terminales, pero también pueden formarse a partir de subterminales de los brotes más vigorosos. Las flores están agrupadas en inflorescencias que crecen en las axilas de las ramas, presentando grupos integrados que contienen hasta 450 flores, que pueden madurar en el transcurso de 6 meses de acuerdo a la temperatura y las condiciones ambientales. Cada árbol puede llegar a producir hasta 1 millón de flores. Descripción morfológica de la planta del aguacate. Sistema radicular. El aguacate tiene una raíz pivotante, muy ramificada y distribuida de forma radial. La mayoría de las raicillas alimentadoras, que son de color blanco, hablamos de las raicillas secundarias y terciarias, se distribuyen superficialmente, encontrándose entre el 80 y el 90% de estas en los primeros 60 centímetros del suelo, aunque la raíz principal puede superar 1 metro de profundidad. Las raicillas del aguacate tienen poco o ningún pelo radical. Un dato importante de las flores es que en el trópico el árbol genera grupos de flores de manera continua, por lo que la floración es constante durante varias semanas e incluso meses. Frutos. Botánicamente, el fruto de aguacate es una baya que contiene una sola semilla. El color de la cáscara cuando éste está maduro es de un color verde oscuro. La pulpa en su interior es de color marfil y la corteza de la cáscara del fruto es rugosa. Flores. Las flores del aguacate son perfectas. Poseen órganos sexuales masculinos denominados estambres y órganos femeninos denominados pistilos. Son flores pequeñas de 3 a 7 milímetros de longitud y están agrupadas en panículas. El color de las flores es un color crema en el caso de la variedad de aguacate Hass y la duración de estas es de 2 días antes de ser fecundadas o caer. Es una especie que presenta dicogamia y protoginia. Esto quiere decir que la flor abre 2 veces. El primer día la flor abre como una flor femenina, que posteriormente se cierra. Al siguiente día la flor vuelve a abrir, pero en este caso como una flor masculina. Los frutos del aguacate no maduran mientras estén colgados del árbol, siendo esto una manifestación de juvenilidad fisiológica, que aún no ha sido explicada. Por lo tanto, es posible almacenar los frutos en el árbol después de que se alcance la maduración comercial, especialmente en ambientes más frescos y de poco estrés. Muy buenas tardes, mi nombre es Benito Martínez, de aquí en la localidad de Ferralarada, Choachí, Cundinamarca, y me dispongo a hacer recolecta de la fruta de aguacate para cortarlo aquí en esta posición de la parte de encima. Después le hago acá dejándole un tris para con eso no se nos daña en la maduración. Tener en cuenta esto porque si se parte se puede estar dañando el fruto. Esta fruta está en su punto de maduración. Pocos son los días de
que se da para que él madure. Entonces tiene esta parte opaca, que es un punto que da ya para toda la maduración de la fruta. Entonces va a tener muy buen sabor y degustador a la persona que vaya a consumirlo. Miren, este otro fruto tiene un verde brillante. Entonces este se demora más que sea mínimo unos 20 días para poderlo cosechar. Entonces aquí en el momento se está cosechando todo lo más sazonado que cambie al anterior que ya les mostré, entonces para tener un buen fruto de buen provecho al plato, ¿no? Un dato muy importante es el periodo que hay entre la floración a cosecha. Esto varía mucho de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar que se haya establecido el cultivo. Por ejemplo, árboles sembrados a 2.400 metros tardaron 2 meses de flor hasta obtener frutos comerciales, mientras que árboles plantados a 2.180 metros tardaron entre 10 y 11 meses. Árboles, por ejemplo, plantados a 1.900 metros tardaron de 9 a 10 meses para obtener frutos comerciales, mientras que plantaciones que están ubicadas sobre los 1.300 metros sobre el nivel del mar, el periodo de flor a fruto fue entre los 7 y los 8 meses. Estados fenológicos del aguacate. Las principales fases fenológicas que se dan en un árbol de aguacate son el desarrollo de los flujos de crecimiento vegetativo, las flores y la fructificación. Para esta propuesta se presentan 10 estados fenológicos, desde la yema en latencia hasta el fruto tierno. El primer estado se caracteriza por una yema en reposo, mientras que el segundo ilustra los cambios morfológicos asociados al abandono de este reposo. Luego hay 4 estados que describen a continuación el desarrollo de la inflorescencia. Está el estado de floración, luego contempla 3 subestados femeninos y un primer cierre de flor. Fases del cultivo de aguacate Hass. Consideran 6 fases vegetativas de crecimiento, donde los estados A, B y C son comunes tanto para el estado vegetativo como para el floral. Todavía no sabemos si esa yema terminal va a terminar en un estado vegetativo o va a terminar en una inflorescencia. Para los árboles de aguacate se han hecho varias propuestas para describir los estados fenológicos del aguacate, pero hoy vamos a ver una de esas propuestas que es una de las más cómodas y fáciles de entender en los estados fenológicos para el aguacate. A continuación vamos a describir los 6 estados de crecimiento vegetativo y estos se denominan por letra. Entonces tenemos el estado A, el estado B, el estado C, el estado D, tenemos el estado BVN y por último tenemos el estado denominado BC. Entonces vamos a escribir cada uno de ellos. El estado A es la yema se encuentra en reposo. Para el caso del estado B, esta yema comienza a hincharse. En el estado C, las brácteas de la yema se han abierto. Para el estado D, el brote aún es incipiente, donde se observan de 4 a 5 hojas próximas a emerger. El estado BVN se denomina brote vegetativo nuevo. Se trata de un brote joven más avanzado cuyas hojas presentan una coloración roja oscura. Y vamos a tener el sexto estado, que es el estado BC, que es brote en crecimiento. Corresponde a la etapa que sigue a la aparición de un brote nuevo. En algunos casos puede seguir un brote con yema terminal, mientras que las otras 3 fases son propios del crecimiento vegetativo de la planta. Estados fenológicos de la floración. A continuación se plantea un modelo fenológico con 10 estados, desde yema en latencia hasta la aparición del fruto tierno. Recordemos que los estados A, B y C, tanto para el caso de crecimiento vegetativo como para la floración, son idénticos. Aún no podemos distinguir si a continuación va a haber un nuevo brote vegetativo o va a aparecer las inflorescencias. Entonces vamos a comenzar a escribir a partir del cuarto estado de la floración, que se denomina D1. Es cuando los botones florales aparecen. En el eje primario, los ejes secundarios de la inflorescencia sufren su elongación y se hacen visibles. Posteriormente pasa al estado D2, donde los botones florales se produce la elongación de los ejes terciarios de la inflorescencia
y los botones florales se separan y reconocen los racimos en la panícula. Posteriormente aparece el estado E, donde se denomina botón amarillo. Los ejes de la inflorescencia están completamente elongados y las flores son diferenciadas en los racimos de la panícula. Los pétalos de los brotes florales son evidentes y presentan un color verde amarillo. A continuación aparece el séptimo estado, que es el estado F, que hace todo lo referente al tema de la floración. Recordemos que este estado tiene gran importancia y se va a dividir en 10 subestados, debido a que la flor presenta dos aperturas. Inicialmente abre como femenina, luego se cierra y viene otro proceso de apertura, pero en fase masculina. Entonces vamos a escribir cada uno de los siguientes subestados. De los 10 subestados del estado F de floración, tenemos al subestado F1F, que significa que la flor está abierta en fase femenina. El segundo subestado es F2F, flor abierta en fase femenina. El tercer subestado es el estado F3F, flor cerrando en fase femenina. El cuarto subestado es el subestado F1C, flor cerrada. Vamos al subestado número 5, denominado F1M, flor abriendo en fase masculina. Hasta ahora se está comenzando a ver la apertura. Vamos al sexto estado, que es el subestado F2M, es cuando la flor está abierta en fase masculina y los tépalos de la flor amarillean. Es una de las características. Y vamos al séptimo estado, que es el subestado F3M. Es cuando la flor está totalmente abierta en fase masculina y los estaminodios comienzan a marchitarse. El subestado F4M, flor abierta en fase masculina. La flor alcanza la apertura máxima. Vamos al noveno subestado de floración, denominado el subestado F5M, flor cerrando en fase masculina. Y por último tenemos al subestado F2C, que es flor cerrada de forma definitiva. A continuación vamos a escribir la octava fase fenológica en el cultivo del aguacate. Esta octava fase está denominada con la letra G y allí se produce la marchitez de los tépalos. Los tépalos se marchitan desde el ápice hacia la base. De ahí pasamos a la novena fase fenológica del cultivo del aguacate, denominada con la letra H, y es cuando el fruto está recientemente cuajado. Y del noveno saltamos a la última fase fenológica del cultivo, que está denominada con la letra I, y es cuando aparece el fruto tierno. Y de esta manera damos por terminado las diferentes fases fenológicas en el cultivo del aguacate. El aguacate es un árbol perenne que cuenta con un ciclo de vida prolongado. Puede ser de 25 años para las variedades criollas y de 15 a 18 para las variedades mejoradas. Cabe notar que el aguacate presenta un crecimiento activo durante toda su vida, debido al crecimiento débil de las yemas terminales. Esto da la posibilidad de tener yemas axilares que dan origen a la floración. Además, cabe indicar que el ciclo de vida del aguacate se presenta en 4 etapas. A continuación vamos a escribir las 4 etapas del cultivo del aguacate. Tenemos la primera etapa, que es la producción de material vegetal en vivero, y esta tiene una duración de 7 a 10 meses. La segunda etapa del cultivo es el desarrollo del árbol hasta su estado juvenil. Va del primero al cuarto año. Pasamos a la tercera etapa, que es el inicio y estabilización de la producción, que va del cuarto hasta el octavo año. Y vamos por último a ver la cuarta etapa, que es la plena producción. Es cuando el árbol ya está totalmente adulto y va de los 8 hasta los 25 años si se da un buen manejo. Factores climáticos en el cultivo de aguacate Hass. La altitud hace referencia a la distancia en metros que hay sobre el nivel del mar. Es decir, entre más metros haya, teniendo como base el nivel del mar, el clima será más frío, y entre menos metros se presenten, habrá un clima más cálido. En este caso, los cultivos en general no tienen la facilidad de adaptarse a cualquier clima. Por lo tanto, el cultivo del aguacate, la variedad Hass, tiene un rango de metros determinado para tener un óptimo desempeño. En Colombia, el rango altitudinal óptimo
va desde los 1800 hasta los 2200 metros, que corresponden al clima frío moderado. Si las condiciones microclimáticas son buenas, se puede establecer hasta los 2500 metros. Temperatura. La temperatura es el nivel de calor que hay en el ambiente. Las mejores condiciones de temperatura para el cultivo del aguacate Hass se encuentran entre los 18 y 25 grados Celsius. Temperaturas menores a 18 grados en el proceso de floración y formación del fruto comienzan a presentar inconvenientes porque retrasa el desarrollo usual de la fruta y en este caso se puede presentar que la fruta no se forme. Paralelamente, si la temperatura es superior a la indicada a los 25 grados Celsius, la semilla que está dentro del fruto va a tener un tamaño más grande que la pulpa y el tamaño del fruto va a ser pequeño, haciendo que se originen pérdidas para el productor, debido a que el fruto no va a ser de buena calidad para la venta. Luminosidad. El aguacate es un cultivo altamente heliófilo. ¿Qué significa esto? Que las plantas de aguacate necesitan bastante radiación solar para alcanzar un desarrollo adecuado y altas producciones. Por lo tanto, los lotes que se dediquen a la producción no pueden quedar ubicados en áreas de baja luminosidad, como árboles altos, guaduales o formaciones montañosas que impidan el contacto directo de los rayos del sol. Igualmente, los lotes que son muy profundos, donde la misma montaña impide la llegada del sol todo el día o parte del día, serán siempre lotes con menos producción, ya que la activación de las yemas siempre será menor y el metabolismo del árbol mucho más lento. Por lo tanto, hay autores que señalan muy buenos resultados en el cultivo del aguacate en áreas con más de 2000 horas de luz solar al año. Condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo del aguacate. Los factores a tener en cuenta para desarrollar un cultivo de aguacate de la variedad Hass en óptimas condiciones son la altitud, la temperatura, la precipitación y el viento, debido a que estos factores determinan las capacidades del cultivo en un tiempo determinado, para obtener un cultivo sano y productivo. Además, durante la época productiva, el cultivo tiene una mayor demanda de agua, y si no se alcanza a cubrir esta demanda con las lluvias, se ha demostrado que el riego localizado prolonga el periodo productivo, incrementando los rendimientos en alrededor del 30% y mejorando las cualidades organolépticas de los frutos. Precipitación. La precipitación son las lluvias que se presentan a lo largo del año, las cuales son medidas en milímetros. Este es un factor muy importante ya que el cultivo tiene una necesidad hídrica determinada y para el caso de la variedad Hass el requerimiento oscila entre los 1200 y 1600 milímetros de lluvia bien distribuidos durante todo el año, lo que se traduce en una demanda baja a media de agua, especialmente en climas fríos. Si se presentan lluvias anuales mayores a 1600 milímetros, el cultivo puede presentar plagas y enfermedades por un exceso de la humedad. Y si se presentan por debajo de los 1200 milímetros anuales, pueden generar una deficiencia hídrica del cultivo, retrasando el proceso de producción y causando finalmente la marchitez de la planta. Viento. Este es un factor muy importante, ya que las ramas del aguacate son muy frágiles y se quiebran fácilmente. Por lo tanto, se tiene que establecer cortinas rompevientos. Recordemos que el viento no debe ser constante ni alcanzar velocidades por encima de los 20 km por hora, ya que esto provoca la ruptura de ramas, la caída de flores y frutos, y puede generar quemación de las hojas y brotes tiernos si las corrientes son muy fuertes. La deshidratación también, que se puede presentar por vientos fuertes, impide la fecundación y la formación de los frutos. De esta manera damos por terminada la sesión número 4. Agradecemos la atención brindada.